Bueno, hola, muchas gracias por haber venido y bienvenidas. Os voy a presentar, estamos en el segundo congreso de supervivientes llenos de vida y es un privilegio poder estar aquí, la verdad. Hoy vamos a hablar de un tema del que todavía, y aunque se han hecho progresos, se habla poco, ¿no? Que es el tema del cáncer en general, el cáncer de mama en concreto y la salud mental y emocional. Y tenemos aquí a estas 4 mujeres estupendas que ya ha presentado, pero bueno, os voy a recordar un poquito, que tenemos a Elisa Larrinaga, que es mamá, psicóloga y superviviente de cáncer de mama metastásico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Elisa. Carmen Coca Sánchez, que también es mamá, jurista y superviviente de cáncer de mama. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Tenemos a Fátima Castaño, que es psicooncóloga de la clínica MD Anderson, a la que todavía no he entrevistado y tengo muchas ganas. Y luego tenemos a Eva Ciruelos, que es oncóloga médica, coordinadora de la unidad de cáncer de mama del Hospital Universitario 12 de Octubre, una gran investigadora y la voz de los pacientes. La he entrevistado un montón de veces. Muchísimas gracias por estar aquí, Eva. Y bueno, tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy y nos van a contar ellas, pero yo quería empezar por contaros mi experiencia como superviviente de cáncer de mama. A mí me diagnosticaron cáncer en 2019, pero ya había sido acompañante familiar, por eso entiendo muy bien. Y Emi, te mando un abrazo, no sé dónde estás, pero bueno, te mando un abrazo gigante. Mi hermana pequeña tuvo cáncer antes que yo, 2 años antes, y bueno, pude vivir toda la enfermedad con ella. Y cuando ya terminé la mía propia, puse un post en las redes sociales contando que había terminado la radioterapia y contando que mi tumor no se veía en la mamografía, solo se veía en la ecografía. Esto es interesante para que muchas mujeres y hombres que también tienen cáncer de mama lo tengan en cuenta, ¿no?, a la hora de las revisiones. El caso es que me llamó Mabel Lozano, que es directora de documentales, premiada con un Goya y amiga. Y ella me llamó porque la acababa de entrevistar y me dijo, como no me habías contado nada, tal, ¿cómo estás? Estuvimos hablando y yo le dije, ¿cuánto tiempo, al final día de la conversación, le dije, ¿cuánto tiempo hace que no te haces una revisión? Me dijo, pues igual demasiado. Llamó, se hizo la revisión, le hicieron una biopsia y le pasó exactamente más o menos igual que a mí. Su oncólogo dice que su cáncer y el mío son primos hermanos. A ella también se lo pillaron en un estadio muy, muy precoz y bueno, fue cirugía conservadora como la mía. Pero en el caso de Mabel, su cáncer comenzó y todos los tratamientos y la operación cuando España entera estaba confinada. Entonces, Mabel no tuvo acceso a esas redes de mujeres que se montan en torno al cáncer de mama y que son súper interesantes, ¿no?, que creo que todas las conocemos. O sea, esas redes de mujeres en las que compartimos experiencias, nos ayudamos muchísimo psicológicamente, pero también con datos. Entonces, yo hice ese trabajo para Mabel por teléfono, porque España estaba confinada. Y fuimos hablando y a ella se le ocurrió contarlo todo esto en un libro que se llama Te invito a un mojito, que es un libro que publicamos y que, bueno, sabemos que hay muchos profesionales sanitarios que lo recomiendan a pacientes que inician el tratamiento, porque ellas y algunos de ellos nos escriben por las redes sociales. Y bueno, este libro ha sido una experiencia. En este libro hemos hablado de sexualidad, hemos hablado del sujetador mejor y más barato para después de la cirugía. Hemos hablado de un montón de cosas muy prácticas y, por supuesto, de todo el tema emocional, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, yo quería primero empezar con la voz de las pacientes, o sea, con la experiencia personal de Carmen y de Elisa. Y bueno, chicas, vamos a empezar ahí. Lo primero que quería pediros es que nos contarais vuestra experiencia y que os presentarais así brevemente para dar tiempo a muchos temas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me conocéis algunos de los que estáis aquí. Soy Carmen Cocas, superviviente de cáncer de mama. Me defino en primer término así, porque yo creo que es algo que tenía que estar en los currículos de todo. Soy mamá y profesionalmente jurista. Y quiero agradecer a la Fundación de Sandra Ibarra y a Sandra, que era personalmente ya amiga mía y la vida nos ha unido en este club, como yo llamo a veces, de supervivientes. Yo soy Elisa Larrinaga, superviviente de cáncer de mama metastásico y soy mamá también y soy psicóloga, aunque ahora no puedo ejercer. Y nada, quería dar las gracias por estar aquí, Sandra, y a la Fundación y a todas las que me conocéis, que estoy encantada de haber entrado aquí con vosotras, que me ayudáis muchísimo.
Bueno, para seguir, hay un tema que me gustaría mucho tocar, aunque sea brevemente, que es el del trabajo, ¿no? y vuestras carreras. ¿Cómo os ha afectado el cáncer a vuestras carreras profesionales? Yo estoy en activo nuevamente. Mi cáncer tuvo un tratamiento largo porque no es hormonodependiente, es un cáncer de mama no hormonodependiente. Entonces he estado un año entero de tratamiento, primero combinado con quimioterapia y después con inmunoterapia. Mis 545 días de baja laboral terminaron y me propusieron que tenía que tener una incapacidad permanente. Yo tuve que alegar para decir que yo quería volver a trabajar. Pero claro, la normativa, y yo soy jurista y conozco de esto, y me decían, no, es que es lo que dice la legislación, perfecto. Ahí entramos. Es decir, poco tiene que ver la normativa a veces con lo que realmente, con la realidad social. Entonces, mi circunstancia era, o te tenemos que incapacitar o tienes que volver a trabajar. Por supuesto, yo quiero volver a trabajar, pero cuando me incorporé yo no estoy al 100% aún. Acababa de terminar prácticamente el tratamiento hacía 2 meses. Y cuando vuelves a tu puesto de trabajo, yo tengo un puesto de responsabilidad, ahora mismo soy jefa de recursos humanos de un ayuntamiento con 250 trabajadores, y piden de ti lo que eras antes. Y no es que no sea la misma que antes, soy Carmen, sigo siendo Carmen, sí, pero mi actitud no es la misma. Y los problemas que yo veo y que todos ponemos como que son tremendos en el día a día, esos no existen. Entonces, sí que me gustaría que también hay mucha labor que hacer en términos de seguridad social y en términos de trabajo, porque los tratamientos es o te incorporas o te incapacitamos. Y son 18 meses, como mucho prorrogables, otros 6 meses más. No. Eso también habrá que poner un foco ahí en la supervivencia, porque es algo que creo que es muy importante. Yo afortunadamente me he podido incorporar, no estoy al 100%, sin embargo de mí exigen al 100%, pero creo que es un tema interesante. Es un tema que dejamos ahí apuntado, sí. Muy importante y del que no se habla. No se habla tampoco. Habría que tema del que tampoco se habla. Habría que personalizar también los casos. Exactamente, dependiendo de los tratamientos. Es decir, igual que no todos los cánceres de mama son iguales, ningún tipo de cáncer es igual que otro, sea de mama, de próstata o de lo que sea. ¿Y nuestra actitud? ¿Cuál? Nuestra actitud tampoco es la misma. ¿En tu caso, no es la misma. Elisa? En mi caso, yo tuve un cáncer primario. A los 18 meses también tuve que alegar para incorporarme a trabajar. Y a los 5 años del primario me diagnosticaron metástasis. Ahí sí que ya no, la Seguridad Social ya sí que me dijo que no, que me reconocía una incapacidad permanente absoluta y no podía volver a incorporarme al trabajo. Y ahora pues lo que hago es, soy psicóloga, me apasiona, o sea, es por vocación, ¿no? Y lo que sí que participo y colaboro de manera voluntaria en distintas actividades enfocadas a la salud mental, porque sigue siendo mi vida. Creo que para eso sí que puedo ser un poquito útil, ¿no? Vale, y una cosa que surgió el otro día cuando estábamos todas reunidas preparando esto online, surgió algo muy interesante, ¿no? Que es cuando acaban los tratamientos, o se supone que acaban los tratamientos, o estás en una época en la que no hay tratamientos, todo el mundo ya piensa que estás curada. ¿Cómo te ve la gente y cómo realmente estás? Pues es importante esto que comentas, porque la gente, si te ve con un buen aspecto, pues yo, por ejemplo, cuando me incorporé a trabajar, nada, todo el mundo ya, tengo 100.000 problemas, exigen de ti lo mismo. Como la gente es lo que proyectas, ven no solamente una imagen, yo tampoco pido que todo el mundo sepa lo que es tener cáncer o de tener una persona, un familiar muy cercano con cáncer. Evidentemente, no quiero que tengan esa empatía, pero es muy complicado. Es muy complicado porque, como yo digo ahora, no hablamos el mismo idioma. No, son incapaces, o sea, te incorporas y te incorporas como si ese paréntesis hubiera sido un paréntesis, como si hubieras estado de vacaciones. Me dicen a mí, no, hombre, te costará pues igual que has estado de vacaciones, como cuando estás un par de meses de vacaciones o de una baja maternal. Y yo, no. Todas las vivencias que he tenido y este viaje que me ha tocado recorrer no tiene en absoluto nada que ver con cualquier otro parón similar a lo que comentas. A mí me pasa que en el cáncer primario, claro, con quimio, sin pelo, sin cejas, tal,
pues transmites otro tipo, aunque tu actitud sea positiva o tengas esperanza, transmites otra apariencia. Ahora que estoy mucho peor, que tengo metástasis, pero tengo el pelo largo, pues entonces juego al pádel, no pierdo un momento, vivo la vida con intensidad, disfrutándola. Pues tan mal no estarás. Y una cosa es la fotografía y otra la radiografía. Este es un mensaje importante, además, porque incluso para los cuidados, cuando te consideran que estás bien, y el cáncer es una enfermedad larga y con tentáculos muy largos también, ¿no? Entonces, para el tema yo siempre me interesa la parte de los familiares y del entorno, porque ya os digo que primero, y para mí lo más importante, fui la acompañante de mi hermana, ¿no? Que era la persona importante. Entonces, ese saber que el cáncer no acaba cuando acaba, o no acaba cuando la gente cree que acaba, ¿no? O sea, que miméis a los supervivientes, hay mucho. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, tenemos muchas cosas que hablar, pero me gustaría hablar con vosotras de dos cosas. Una, si creéis que son suficientes las herramientas que nos ofrece el sistema sanitario en cuanto a salud mental. Y otra, me gustaría hablar con vosotras de sexualidad y cómo cambian las historias. Estas dos rápidamente. Sí, con respecto a lo primero, pues evidentemente no. La respuesta es rotunda y es no. Lo que comentaba antes Emi Huelva se centra mucho en el tema médico, en el tratamiento, pero no se centra ni en lo que estamos viviendo los pacientes ni tampoco los familiares. Hay una carencia tremenda y que no acaba con el tratamiento, que sigue. Cuando ha superado la enfermedad. Digo esto de que has superado la enfermedad porque cuando tienes cáncer, yo creo que tienes cáncer de por vida, lo has tenido y en cualquier momento puede volver. Hay una carencia totalmente acusada en el sistema sanitario al respecto. Se centran demasiado en el tratamiento, que perfecto, por supuesto, que es lo que nos cura. Pero la actitud y otras muchas cosas, el mantenerte bien, incluso los cuidados para sentirte guapa y bien. Yo tengo una hija pequeña. Yo no quería que mi hija me viera sin pelo. Y sí que me ha visto sin pelo. Bueno, porque lo hemos normalizado, claro que lo hemos normalizado. Y unos padres muy mayores. Pero en eso no se pone el foco, no se pone la atención. Y yo creo que es un todo que nos queda mucho recorrido. Y entonces, pues gracias a la Fundación y a otras muchas plataformas, asociaciones de pacientes de cáncer y supervivientes, yo creo que queda mucho camino por recorrer y que lo lograremos algún día, pero hoy por hoy no, hay mucha carencia. Y Elisa, en tu caso, en el caso de las personas. Sí, yo comencé, mis hijos van a psicólogo, yo voy también a psicóloga y es de una gran ayuda, por supuesto, aparte de las asociaciones y todo, pero también buscar profesionales que necesitamos ese apoyo, ese empuje que tenemos, vivimos nuestra montaña rusa y nuestros altibajos. Y luego en cuanto a sexualidad, pues por supuesto que cambia mucho. Depende también de los tipos de cáncer, de dónde afecte, del tiempo que lleves durante el proceso. Las relaciones heterosexuales son muy coitocentristas, hay que decirlo, hay que hablar también de más cosas. En mi hospital hay sexóloga, pero claro, el acceso a ella tampoco es una derivación. Venga, todas vais pasando por allí. Es muy complicado y luego todo el tema de lubricantes, de cremas hidratantes, de tal, para lo que llama Mabel el desierto de Atacama, sí, pues sí. es muy caro y no están incluidos dentro de la seguridad social. Entonces, esto también es un tema a reflexionar. Claro, pero ¿no? todo que es muy caro, es verdad, porque desde un producto, una crema que te va bien, eso no lo incluye. Súper guay. Exactamente. Muy caro. Yo creo que también el tema de la incomprensión, digo, porque claro, esto lo hablas con tus amigas o tus amigos que no están pasando por este proceso y pues venga, hay que echarle ganas, a lo mejor es que no te gusta tanto la otra persona, no, si es que ni yo misma, vamos, o sea, es que no es que no estoy animada, ¿no? Y el tema de la sexualidad, aparte lo queríamos traer a colación porque tiene también mucho que ver con tu salud mental y con estar bien en el mundo, ¿no? Sentirte feliz, contenta, realizada y tal. Y también con la aceptación del cuerpo, un cuerpo que cambia después del cáncer de mama y un cuerpo que hay que cuidar y tal, y que es mejor cuidar pues en pareja, tríos o lo que quiera cada uno, porque ¿no? Luego intentaremos volver, pero vamos a hablar tenemos aquí a
Fátima Castaño, que es psicooncóloga, y me decía Eva Ciruelos, es una diosa de la psicología relacionada con la oncología. Es verdad. Fátima, vamos a ir rápido para poder aprovechar todo lo que podamos. ¿Hay que pasar un duelo de algún modo cuando te detectan un cáncer? A ver, indudablemente el diagnóstico oncológico es un impacto tremendo, ¿no? Para cualquier paciente, pero también para su entorno. Yo soy de esas que cree que el cáncer no es una enfermedad individual, es una enfermedad familiar. Yo creo que ya lo hemos narrado por aquí, porque no solo impacta en el paciente. Y claro que hay que vivir un duelo, digámoslo así, porque implica una crisis vital importantísima. Incluso muchos autores ya empiezan a definir diferentes etapas por las que va a pasar el paciente o los familiares para adaptarse psicológicamente a este cambio de vida tan importante que supone el cáncer. No me gusta tanto llamarlo como un duelo, pero sí, efectivamente, hay muchas pérdidas y uno tiene que también psicológicamente incorporar, ¿no?, esas pérdidas o esos cambios vitales que van a ir viniendo, como pueden ser los cambios en el ámbito laboral, el cese de la proyección profesional. Para muchas mujeres, pues el cambio de los planes en cuanto a la maternidad en pacientes jóvenes, cambios en nuestras relaciones de parejas, en nuestra vida familiar, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y todo eso va a impactar también no solo en la vida social, sino en la vida psicológica del paciente. Todo tiene que ver, además. Es como, ¿qué es el síndrome de la espada de Damocles? Bueno, ese miedo cerval a las revisiones que pasamos todas. El síndrome de la espada de Damocles viene a definir ese miedo tan frecuente que viene a surgir pues, a partir del diagnóstico, ¿no? Pero viene a hacerse mucho más intenso casi con la supervivencia, y casi lo empezamos a trabajar ahí. ¿Vale? Son estos síntomas de ansiedad, de miedo, que vienen a darse por el miedo a la recurrencia del cáncer. Lo tenemos muy incorporado esto de que el cáncer puede volver, que tenemos un mayor riesgo de desarrollarlo a posteriori una vez que ya nos han diagnosticado, y esto tenemos que aprender a sobrevivir con ello. Tenemos que aprender a vivir con el haber tenido cáncer. Fátima, ¿realmente se cuentan con herramientas suficientes, o sea, dentro del sistema para cuidar la salud mental? ¿De los supervivientes? ¿De los supervivientes? No. No. Claramente no. Respuesta corta y súper spoiler. Claramente no. Claramente vale. no. Es un área absolutamente deficiente, tanto en el sistema de salud público como en el privado, que hay que seguir reforzando. La demanda es enorme. Creo que todos, cuando hablamos de salud, hemos ya dejado de hablar solo de salud física, empezamos a hablar de salud social, de salud psicológica, y esto es muy importante. Claramente ahora mismo hablamos casi de pandemia, ¿no? En este momento también, en cuanto a la situación de salud mental en la que vivimos. Imaginaos, pues bueno, ya lo vivís vosotros, vivir también con las secuelas de una patología como es una patología oncológica, con las secuelas no solo físicas, sino también psicológicas, porque el cáncer también genera heridas en el alma. Y muchos convivimos con ellas, heridas en nuestra sexualidad, en nuestras relaciones, en nuestra carrera profesional, y todo eso hay que coserlo, curarlo, para poder seguir funcionando con ello, ¿no? Bueno, ya que te tenemos aquí, uno de los grandes retos en el cáncer es aprender a manejar la incertidumbre, ¿no? Que de repente se hace física casi, ¿no? ¿Qué herramientas psicológicas nos puedes comentar o pueden ser útiles para afrontar esto? Bueno, la incertidumbre yo creo que es una de las emociones más complejas de manejar, porque casi es la antesala a muchas otras, ¿no? Y viene del miedo, viene del no saber, viene de lo desconocido. Yo creo que es muy importante centrarnos, como decimos muchas veces aquí, centrarnos en el presente, pero esto a veces es un poco tricky, porque centrarnos tanto en el presente a veces nos hace sentir que no tenemos futuro. Y yo sí abogo muchísimo por el hecho de darnos la posibilidad de tener cierta planificación de futuro, de regalarnos futuro, de regalarnos ilusionarnos, de regalarnos un planteamiento hacia más adelante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, buscar certezas. Es posible que haya muchísimas cosas en las que no podamos intervenir, pero quizá haya muchas cosas en las que sí, y las dejamos un poquito de lado. Y qué importante es elegir nuestro profesional médico, elegir nuestro centro de referencia, buscar una red de mujeres, que es una preciosa expresión, una red de mujeres en las que nos sintamos incorporadas, buscar elementos en los que nos sintamos que formamos parte, nutrición, ejercicio físico, atención psicológica, formamos parte también de nuestro proceso de recuperación. Y estos son certezas, son elementos que también nos pueden hacer coger el volante, ¿no?, de esta situación. Y yo creo que eso ayuda muchísimo a paliar esa sensación de incertidumbre y nos abren también una hoja de ruta un poquito más manejable. O sea, que en el fondo empoderarte como paciente te hace también sentirte mejor mental y emocionalmente. Sin duda, podemos elegir, tenemos el control de lo que nos sucede. No de todo, pero quizá de una parte sí. Es que tengo puesto el avisador cada 10 minutos para no pasarme de tiempo, pero vamos a hacer una pregunta antes de terminar. Que, bueno, yo como os he comentado, yo antes de ser paciente oncológica y ahora superviviente, fui acompañante de mi hermana, ¿no?, que está muy bien y todo bien.
pero ahí seguimos, ¿no?, en la lucha. Y me gustaría preguntarte, ya que estás aquí, porque para mí fue muy difícil, Fátima. Yo cometí muchos errores con mi hermana. Yo cuando ella lloraba, yo le decía, no, todo va a ir bien. Y luego, bueno, las mujeres me han enseñado que hay que dejar que llorar es bueno, llorar es de valientes, llorar es de maravilla. Vamos a llorar, lloramos juntos y no pasa nada. Entonces, ¿qué consejos darías a los familiares? Los familiares, a los acompañantes. Sí, familiares y entorno, ¿no? Amigos, amigas. Bueno, lo primero de todo es que tienen relevantísima importancia en este proceso y que, desde mi punto de vista, tienen que ser atendidos del mismo modo que son atendidos los pacientes. Quizá no de forma física, a veces también, pero sí de forma psicológica a nivel social y que tienen que ser atendidos. Importancia tienen para el proceso de recuperación de los pacientes casi vital en muchas familias. Los familiares que van a necesitar pues, consejos sobre cómo abordar cosas que no conocen, oye, a ellos no les duele, entonces van a necesitar consejos muchas veces asistenciales, sanitarios, para poder manejar la asistencia domiciliaria, muy importante, para que, como decían los compañeros, la salud siga permaneciendo en casa. Claro. ¿No? Esto es muy importante. Pero por otra parte, los familiares también van a vivir unos cambios vitales tremendos. Manejo de la familia, de las cuestiones laborales, van a verse, incluso también de la relación de pareja, van a verse muy afectados. ¿Por qué no recibir información, también asesoramiento para poder incorporar estos cambios? Van a vivir las mismas emociones que los pacientes, la diferencia es el punto de vista desde el que lo miran. Pero van a sentir miedo, van a sentir ansiedad, van a sentir estrés, van a sentir absolutamente todas las emociones que va a sentir el paciente, pero con la dificultad de que ellos no son los que lo padecen, ¿no? Y se van a sentir un poco en el lado, en la trastienda. Importante hacerles protagonistas, porque de su salud mental va a depender también la salud mental del paciente. Incluso tenemos estudios que nos hablan directamente de que la salud mental del cuidador está directamente relacionada con la salud mental del paciente. Tiene sentido. Mucho sentido, así que cuidemos, ¿no? Cuidemos al cuidador porque ahondaremos un poco en la prevención, también en la mejor utilización de recursos, sin duda, ¿no? Y a los pacientes, o sea, si yo, por ejemplo, estuviera en aquellos días oscuros, ¿qué me dirías para darme un poco de luz, ¿no? Para ayudarme un poco a cómo poder cuidar mejor a mi hermana? Lo primero vamos a normalizar, como tú bien dices, llorar es bueno y todas estas cosas. Sí, lo primero es normalizar que las emociones negativas, mal llamadas negativas, en sí no son patológicas, son necesarias en este proceso de adaptación psicológico, así que vamos a normalizarlas. Pero vamos a intentar no quedarnos a vivir en ellas. Vamos a intentar drenarlas, buscar ayuda, buscar elementos que nos ayuden a sentirnos mejor, disminuir la sensación de miedo. Y la mejor manera a veces es compartirlo, buscar recursos, identificar los elementos que pueden ser de ayuda en cada momento. Entender que seguimos siendo los mismos, pero los momentos vitales son diferentes. Entonces, quizá las necesidades también lo sean. Escuchar, preguntar, no dar por sentado. Yo creo que son básicamente las primeras y las mejores herramientas. Jo, Fátima, muchísimas gracias. O sea, cómo me hubiera venido de bien haberte escuchado en A aquellos ti. momentos. A Yo ti. espero que os sirva a todos porque, A o ti. sea, muchísimas gracias. A ti. Y ya nos vamos a la última parte de la mesa redonda, aunque si tenemos unos minutitos luego nos dejan, pues haremos una charla entre todas, pero vamos con Eva Ciruelos, que es una mujer a la que he entrevistado, como os decía, muchas veces y que para mí es un referente en la oncología médica, en la investigación también. Es una mujer muy conocida, pero sobre todo es la profesional sanitaria que todos querríamos tener cerca, ¿no? Porque es una mujer que empatiza, sabe tomar distancia, pero cuando la escuchas hablar de los pacientes, entiendes que nos entiende. Bueno, Eva, muchísimas gracias por estar aquí. En una reunión previa para preparar... ¿Se escucha o no? Hola. Bueno, yo voy haciendo la pregunta mientras alguien nos va a venir a ayudar con el micrófono de Eva. O me quito los míos. Esta funciona. ¿Está? Sí. Sí. Bien, pues en una reunión previa, Elisa preguntaba, ¿reciben los oncólogos formación psicológica? Y te lanzo la pregunta porque me parece súper interesante. No. Oye, estamos de respuestas cortas. Es que no, para nada. O sea, un oncólogo, a ver, cuando uno elige la especialidad, pues no sabe muy bien, ¿no?, por qué está eligiendo oncología. Yo primero ni siquiera tenía vocación de medicina, pero me gustaba mucho la ciencia y tengo bastante habilidad con empatizar a los demás. Y dije, pues ciencia y otra persona significa pues probablemente medicina o algo parecido, ¿no? Después la oncología, ¿por qué? Porque era incapaz de descartar nada de la medicina interna que no me gustara, pero además me gustaba tanto la investigación, que es cierto que en la medicina interna la investigación, bueno, pues se focaliza más en unas áreas que en otras. Para que veáis
La primera especialidad en desarrollo de nuevos fármacos, en aprobación de nuevos fármacos, en tratamientos personalizados, que significa darle a cada paciente lo que necesita y en el momento adecuado, pues era oncología. Entonces, esta mezcla de cuidar al otro, innovación, investigación y medicina interna en el contexto más amplio, porque un paciente oncológico igual puede tener una fractura como puede tener una infección pulmonar, ¿no? Y eso es medicina interna. Por eso fue, y entonces entras en oncología y ahí te encuentras, pues claro, con situaciones duras, con situaciones tristes. Y no, para nada. Y al final, pues el oncólogo también es un ser humano, ¿no? Que nos equivocamos, que tenemos que hacer mucho esfuerzo por mantener las emociones y además por aplicar el conocimiento que continuamente tenemos que revisar en casa. Que os lo cuente Fátima, soy íntima amiga de Fátima y sabe que duermo 3 o 4 horas al día porque no nos da tiempo sino a estar desactualizados, ¿no? Entonces, todo esto pues sí genera una carga de trabajo que yo aquí admiro profundamente al oncólogo joven y que además está de guardia y está lidiando con familias y las familias a veces proyectan pues tantas cosas, ¿no? Bueno, Eva, lo primero, tienes que dormir más. Esto lo decimos todos. Sí, o sea, porque todos estamos de acuerdo. acabar en todos y neurología todas. con un Alzheimer, eso seguro. Pero hemos hablado de la salud mental, de los supervivientes, de los pacientes, de las pacientes, pero ¿cómo es de los familiares y amigos? Pero ¿cómo es para las personas que nos tratáis, que nos cuidáis desde el sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo os protegéis? ¿Cómo te proteges? Pues como podemos, no sé, yo os puedo hablar de mi experiencia y yo creo que en general esto afecta, pero llega un momento en que, como todo, con la experiencia uno aprende a manejar y a controlar sus emociones. Yo he llorado por pacientes que fallecen, es que no sería humana si no me afectara. Pero como me puede la necesidad de ayudar al siguiente, al final en ese balance me controlo perfectamente, sé controlarme y sé pensar, uy, pero que entra Pepita, aunque se haya muerto fulanita, ¿eh? Y digo muerte, pues porque muerte va ligado a cáncer y no es por dar una connotación negativa, es por ser realista, ¿no? O cuando das una mala noticia de otro tipo. La necesidad de seguir ayudando, porque el caudal de pacientes nuevos es infinito, porque en el año 2040 2 de cada 3 europeos vamos a tener un cáncer, como decía antes el señor Bengoa, hace 2 años no y ahora sí, ¿no? Entonces, la necesidad de ayudar es imperativa y supera con creces la tristeza o el stop que te podría producir cuando un paciente tuyo pues, no va bien, ¿no? O incluso ha dejado de venir. En segundo lugar, perdona Paca, que no te dejo casi intervenir, ayuda mucho el agradecimiento de la gente. De todo lo que yo hago en el día, que son bastantes cosas, ese abrazo, ese beso, esa visita de un familiar, incluso de una paciente que ya no está, ¿no? Y ese agradecimiento pues es fundamental y nos ayuda mucho. Lo tercero es que te guste enormemente lo que haces. Entonces, cuando ayudas a una paciente y después me voy a mi hospital privado y ayudo a la paciente de allí porque le traigo un estudio clínico aquí y viceversa y después da un buen resultado una investigación que hemos iniciado en un grupo de trabajo y después además pues doy una charla para mis estudiantes o para oncólogos de otros países porque tengo la experiencia con algo que ellos tienen que aprender. Es decir, esa ayuda que no se centra unidireccionalmente en una persona, que es muy importante, sino que ayuda a otros profesionales a que cuiden de otros pacientes, a médicos jóvenes a formarse, que es el futuro de muchos pacientes. Ahora aquí con vosotras, que no sois mis pacientes, pero al final son mensajes, es como que lo que haces es como una red social, ¿no? Se va extendiendo y la ayuda se va haciendo cada vez más amplia. Entonces, desde la ayuda más individual del paciente que tienes delante hasta la docencia, la formación de médicos jóvenes y la investigación que al final se traslada en vida y en años ganados, producen tanta satisfacción que todo lo que hacemos lo hacemos con alegría, con ilusión y con todo el corazón. Por eso ni nos cansamos ni nos frustramos porque el sistema no ayuda, Paca, ni muchísimo menos nos entristecemos de las cosas que vivimos porque puede mucho más lo otro. Me he pasado de tiempo, claro. Nos queda muy poquito, muy poquito. Ya me he Vamos pasado a de hacer tiempo. una sola pregunta y ya corto, ¿no?
Un minuto y medio, un minuto y medio. Que nos regañan. Y voy a juntar muchas preguntas, Eva, pero quería decirte que yo en mi experiencia como paciente, como superviviente y sigo en mis revisiones y tal, me he encontrado oncólogos que me decían, bueno, les preguntaba cosas para mejorar mi salud mental y mi salud física y no me daban mucha ayuda, ¿no? Entonces, necesitamos medicina preventiva, hay suficientes recursos, prevenimos lo suficiente, necesitamos medicina integrativa que nos ayude con todo, pues con los sofocos, con los dolores de articulación. Sí a todo, sí a todo, sí a todo. Sí a todo. Necesitamos todo. Sí a todo. Yo os digo una cosa, Rafael, para mantener lo que ya funciona, que eran esos círculos de las columnas centrales de la diapositiva, que es que el sistema médico funcione, que haya investigación, que haya buen diagnóstico y buen acceso a fármacos, porque al final el tratamiento hay que recibirlo más allá de esos cuidados alternativos, hay que seguir luchando muy duro, ¿eh? Y yo me identifico mucho en ese núcleo central del acceso a fármacos, del diagnóstico, de la medicina personalizada. Pero sí a todo. Y desde luego no nos da la vida para esto. Y esto o lo acompaña una reestructuración muy profunda del sistema o nunca va a funcionar. Porque, Sandra, ni con todo vuestro esfuerzo, si la medicina primaria no funciona, por ejemplo, y si no hay una buena educación en salud en los colegios, y eso es prevención, por más que hagamos, yo también tengo mi grupo cooperativo, nunca vamos a llegar. Es el sistema el que falla y esto lo tienen que entender pues quienes tengan el poder de decisión de la estructura, que esto es algo muy... Bueno, le pedimos a todos nuestros políticos y políticas que nos escuchen, que escuchen la voz, como decía Sandra, somos 2 millones de supervivientes, somos muchos y cada vez vamos a ser más. Entonces, y necesitamos, porque el cáncer no acaba cuando acaba, entonces como el cáncer es para siempre, necesitamos más recursos. Muchísimas gracias a Sandra Ibarra, a toda la Fundación, a todas las mujeres, a esta mesa, por favor. Muchas gracias, nos vamos.